¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días en los que ya te sientes agotado incluso antes de levantarte de la cama? No es falta de disciplina, ni debilidad, ni pereza, es algo mucho más silencioso y peligroso. Estás permitiendo que tu mente sea invadida desde el primer instante del día. Antes de abrir completamente los ojos, ya estás cargando preocupaciones antiguas, miedos que aún no existen y pensamientos que ni siquiera elegiste. Y sin darte cuenta, comienzas el día reaccionando en lugar de dirigirlo. Si quieres aprender a tomar el control real de tu mente desde el primer momento, suscríbete ahora a Motivación Estoica y deja tu like, porque aquí no solo escuchas ideas, aprendes a dominarte a ti mismo en un mundo que constantemente intenta distraerte. La mayoría de las personas cree que pierde el día por lo que sucede afuera, pero la verdad es otra, lo pierden en los primeros segundos después de despertar. Existe un instante casi invisible, un espacio breve donde todo aún está por decidirse. Tu enfoque, tu energía, tu identidad de ese día, todo está abierto. Sin embargo, casi nadie se detiene ahí. Pasan por ese momento en piloto automático, dejando que viejos patrones tomen el control. Los antiguos estoicos ya entendían algo que hoy sigue siendo ignorado: si no gobiernas tu mente desde temprano, pasarás el resto del día obedeciéndola. Y esa pequeña ventana al despertar, ese silencio inicial, es donde realmente comienza el control. No es un silencio vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, donde puedes decidir conscientemente qué tipo de persona vas a ser en las próximas horas. El problema es que ese instante dura muy poco. Apenas unos segundos en los que no estás completamente despierto ni completamente dormido. Un estado neutral, limpio, sin forma definida. Pero en lugar de aprovecharlo, la mayoría lo llena inmediatamente con ruido mental, preocupaciones, listas de tareas, ansiedad anticipada. Y así, sin darse cuenta, dejan que el primer pensamiento que aparece marque el rumbo del día. Ese primer pensamiento no llega porque sea el más útil o el más verdadero. Llega porque es el más familiar. Es el eco de patrones antiguos, de historias que tu mente ha repetido durante años sin cuestionarlas. Es como un guión automático que se reproduce cada mañana. Y si no lo interrumpes, ese mismo guión seguirá dictando tus emociones, tus decisiones y tu forma de ver la realidad. Aquí es donde todo empieza a dividirse de manera sutil pero poderosa. Si permites que ese pensamiento inicial lidere, todo lo demás se alinea con él. Tu atención se dirige hacia lo negativo o lo positivo según ese inicio. Tus emociones lo siguen. Tus acciones lo reflejan. Y cuando finalmente te das cuenta, ya estás completamente inmerso en un estado que nunca elegiste. Pero si haces algo diferente, aunque sea una sola vez, todo comienza a cambiar. Si en lugar de fusionarte con ese pensamiento lo observas, creas una pequeña distancia. Y en ese espacio aparece algo que la mayoría de las personas nunca usa: la capacidad de elegir. No necesitas controlar todo de inmediato. Solo necesitas interrumpir el patrón el tiempo suficiente para decidir conscientemente. Y aún más profundo que eso, hay otro problema que casi nadie nota: la velocidad de la mente. Muchas personas despiertan y en cuestión de segundos ya están pensando demasiado rápido, saltando de idea en idea, anticipando problemas que ni siquiera han ocurrido. Parece productividad, pero en realidad es ansiedad organizada. Cuando tu mente se acelera, tu cuerpo la sigue. Tu respiración se vuelve superficial, tus músculos se tensan, tu enfoque se fragmenta. Y sin darte cuenta, ya estás reaccionando a un día que aún ni siquiera ha comenzado. Intentar seguir ese ritmo solo empeora todo, porque no puedes controlar algo que estás persiguiendo. Por eso, en lugar de acelerar, haces lo contrario: reduces la velocidad. Permites que un pensamiento termine antes de pasar al siguiente. Respiras de manera más profunda. Evitas que tu mente corra hacia el futuro. Y en ese ritmo más lento, algo poderoso ocurre: la claridad regresa. Porque una mente tranquila puede ver con precisión, mientras que una mente acelerada solo reacciona sin dirección. Sin embargo, incluso cuando logras calmarte, hay otro enemigo silencioso: el ruido. No comienza de forma evidente. Empieza con un pensamiento al que vuelves una y otra vez, una pequeña preocupación, una distracción aparentemente inofensiva. Pero crece,
se multiplica. Y antes de que el día avance, tu mente ya está saturada. Lo más peligroso es que ni siquiera recuerdas cómo empezó. Así funciona el ruido, ocupa espacio sin aportar valor. Y en la mañana, ese espacio lo es todo. Porque lo que ocupa tu mente en esos primeros momentos se expande a lo largo del día, influyendo en tus conversaciones, tus decisiones y en cada situación importante. La clave no es ignorar esos pensamientos, sino detenerlos antes de que crezcan. Reconocerlos y soltarlos inmediatamente. Porque aquello a lo que prestas atención se fortalece, y lo que cortas a tiempo nunca llega a dominarte. Pero hay algo todavía más profundo que controla a la mayoría de las personas: las emociones sutiles. No las intensas y evidentes, sino esas sensaciones ligeras al despertar, un poco de ansiedad, una ligera incomodidad, una falta de energía. Y sin cuestionarlo, permiten que ese estado defina todo su día. Si te sientes cansado, reduces tu esfuerzo. Si te sientes inseguro, te limitas. Si no te sientes listo, postergas. Pero esas sensaciones no siempre reflejan la realidad. Son temporales, son parte del ajuste natural del cuerpo al despertar. No son órdenes que debas obedecer. En lugar de reaccionar a cómo te sientes, construyes estabilidad desde el inicio. Antes de que el día te ponga a prueba, decides cómo vas a presentarte ante él. No necesitas sentirte perfecto, necesitas sentirte firme. Porque cuando eres estable, no te derrumbas ante la dificultad, te adaptas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días en los que ya te sientes agotado incluso antes de levantarte de la cama? No es falta de disciplina, ni debilidad, ni pereza, es algo mucho más silencioso y peligroso. Estás permitiendo que tu mente sea invadida desde el primer instante del día. Antes de abrir completamente los ojos, ya estás cargando preocupaciones antiguas, miedos que aún no existen y pensamientos que ni siquiera elegiste. Y sin darte cuenta, comienzas el día reaccionando en lugar de dirigirlo. Si quieres aprender a tomar el control real de tu mente desde el primer momento, suscríbete ahora a Motivación Estoica y deja tu like, porque aquí no solo escuchas ideas, aprendes a dominarte a ti mismo en un mundo que constantemente intenta distraerte. La mayoría de las personas cree que pierde el día por lo que sucede afuera, pero la verdad es otra: lo pierden en los primeros segundos después de despertar. Existe un instante casi invisible, un espacio breve donde todo aún está por decidirse. Tu enfoque, tu energía, tu identidad de ese día, todo está abierto. Sin embargo, casi nadie se detiene ahí. Pasan por ese momento en piloto automático, dejando que viejos patrones tomen el control. Los antiguos estoicos ya entendían algo que hoy sigue siendo ignorado: si no gobiernas tu mente desde temprano, pasarás el resto del día obedeciéndola. Y esa pequeña ventana al despertar, ese silencio inicial, es donde realmente comienza el control. No es un silencio vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, donde puedes decidir conscientemente qué tipo de persona vas a ser en las próximas horas. El problema es que ese instante dura muy poco. Apenas unos segundos en los que no estás completamente despierto ni completamente dormido. Un estado neutral, limpio, sin forma definida. Pero en lugar de aprovecharlo, la mayoría lo llena inmediatamente con ruido mental, preocupaciones, listas de tareas, ansiedad anticipada. Y así, sin darse cuenta, dejan que el primer pensamiento que aparece marque el rumbo del día. Ese primer pensamiento no llega porque sea el más útil o el más verdadero. Llega porque es el más familiar. Es el eco de patrones antiguos, de historias que tu mente ha repetido durante años sin cuestionarlas. Es como un guión automático que se reproduce cada mañana. Y si no lo interrumpes, ese mismo guión seguirá dictando tus emociones, tus decisiones y tu forma de ver la realidad. Aquí es donde todo empieza a dividirse de manera sutil pero poderosa. Si permites que ese pensamiento inicial lidere, todo lo demás se alinea con él. Tu atención se dirige hacia lo negativo o lo positivo según ese inicio. Tus emociones lo siguen. Tus acciones lo reflejan. Y cuando finalmente te das cuenta, ya estás completamente inmerso en un estado que nunca elegiste. Pero si haces algo diferente, aunque sea una sola vez, todo comienza a cambiar. Si en lugar de fusionarte con ese pensamiento lo observas,
creas una pequeña distancia. Y en ese espacio aparece algo que la mayoría de las personas nunca usa, la capacidad de elegir. No necesitas controlar todo de inmediato. Solo necesitas interrumpir el patrón el tiempo suficiente para decidir conscientemente. Y aún más profundo que eso, hay otro problema que casi nadie nota, la velocidad de la mente. Muchas personas despiertan y en cuestión de segundos ya están pensando demasiado rápido, saltando de idea en idea, anticipando problemas que ni siquiera han ocurrido. Parece productividad, pero en realidad es ansiedad organizada. Cuando tu mente se acelera, tu cuerpo la sigue. Tu respiración se vuelve superficial, tus músculos se tensan, tu enfoque se fragmenta. Y sin darte cuenta, ya estás reaccionando a un día que aún ni siquiera ha comenzado. Intentar seguir ese ritmo solo empeora todo, porque no puedes controlar algo que estás persiguiendo. Por eso, en lugar de acelerar, haces lo contrario, reduces la velocidad. Permites que un pensamiento termine antes de pasar al siguiente. Respiras de manera más profunda. Evitas que tu mente corra hacia el futuro. Y en ese ritmo más lento, algo poderoso ocurre, la claridad regresa. Porque una mente tranquila puede ver con precisión, mientras que una mente acelerada solo reacciona sin dirección. Sin embargo, incluso cuando logras calmarte, hay otro enemigo silencioso, el ruido. No comienza de forma evidente. Empieza con un pensamiento al que vuelves una y otra vez, una pequeña preocupación, una distracción aparentemente inofensiva. Pero crece, se multiplica, y antes de que el día avance, tu mente ya está saturada. Lo más peligroso es que ni siquiera recuerdas cómo empezó. Así funciona el ruido, ocupa espacio sin aportar valor. Y en la mañana, ese espacio lo es todo. Porque lo que ocupa tu mente en esos primeros momentos se expande a lo largo del día, influyendo en tus conversaciones, tus decisiones y en cada situación importante. La clave no es ignorar esos pensamientos, sino detenerlos antes de que crezcan. Reconocerlos y soltarlos inmediatamente. Porque aquello a lo que prestas atención se fortalece, y lo que cortas a tiempo nunca llega a dominarte. Pero hay algo todavía más profundo que controla a la mayoría de las personas. Las emociones sutiles. No las intensas y evidentes, sino esas sensaciones ligeras al despertar, un poco de ansiedad, una ligera incomodidad, una falta de energía. Y sin cuestionarlo, permiten que ese estado defina todo su día. Si te sientes cansado, reduces tu esfuerzo. Si te sientes inseguro, te limitas. Si no te sientes listo, postergas. Pero esas sensaciones no siempre reflejan la realidad. Son temporales, son parte del ajuste natural del cuerpo al despertar. No son órdenes que debas obedecer. En lugar de reaccionar a cómo te sientes, construyes estabilidad desde el inicio. Antes de que el día te ponga a prueba, decides cómo vas a presentarte ante él. No necesitas sentirte perfecto, necesitas sentirte firme. Porque cuando eres estable, no te derrumbas ante la dificultad, te adaptas. Esto es lo que muchas personas no logran ver. Creen que su estado emocional aparece de forma aleatoria, como algo externo que simplemente tienen que soportar. Pero en la mayoría de los casos, todo comenzó con un solo pensamiento que permaneció más tiempo del necesario. Un pensamiento que no fue cuestionado, ni redirigido, ni sustituido. Con la práctica, esto empieza a cambiar. No de manera inmediata ni perfecta, pero sí de forma progresiva. Comienzas a notar los pensamientos antes de que crezcan. Te vuelves más selectivo. Dejas de tratar cada idea como algo que debes explorar y empiezas a dirigir tu atención con mayor intención. Ya no se trata de controlar absolutamente todo lo que pasa por tu mente, sino de elegir hacia dónde se dirige. No estás forzando a tu mente a comportarse de cierta manera. Estás decidiendo sobre qué va a construir. Y esa decisión ocurre temprano, cuando tu mente aún está abierta, en formación, sensible a la dirección que le des. Porque en ese estado, incluso las decisiones más pequeñas tienen un impacto mayor. Un solo pensamiento bien gestionado puede evitar toda una cadena innecesaria. Un instante de conciencia puede detener un patrón antes de que siquiera comience. Así que cuando el día empieza y los primeros pensamientos comienzan a aparecer,
hay una responsabilidad silenciosa que acompaña a la conciencia. No es controlar cada idea ni eliminar todo lo negativo, sino estar presente en esa puerta, aunque sea por un momento, y decidir con claridad. ¿Vas a permitir que tu mente acumule todo lo que aparece sin filtro, o vas a elegir con intención que merece quedarse? ¿O eres tú quien decide qué permanece dentro de tu mente y que no tiene lugar ahí? Porque incluso cuando comienzas a elegir con más conciencia lo que piensas, incluso cuando empiezas a notar que entra y que se queda, aparece otro obstáculo mucho más sutil que la mayoría no percibe, precisamente porque se disfraza de avance, la velocidad. Apenas despiertas, tu mente ya está acelerada. Se adelanta a todo antes de que tengas la oportunidad de estabilizarte. Empieza a planificar, organizar, anticipar escenarios, imaginar problemas que todavía no existen. Recorre conversaciones, responsabilidades, expectativas, posibles resultados. Y aunque parezca que estás siendo productivo, en realidad no lo estás. Es inquietud mental estructurada de una forma que parece útil. Cuando tus pensamientos se mueven demasiado rápido, tu cuerpo inevitablemente responde. Tu respiración se acorta sin que lo notes, tus músculos comienzan a tensarse, y tu atención se fragmenta. Saltas de una idea a otra sin detenerte lo suficiente como para procesar realmente algo. Y así, antes de que el día haya comenzado de verdad, ya estás reaccionando, no a la realidad, sino a una versión acelerada que tu mente ha creado. Empiezas a intentar resolver situaciones que aún no existen, a prepararte para resultados que tal vez nunca ocurran. Te desgastas antes de dar el primer paso real. Y la respuesta más común ante esto es intentar seguir el ritmo, pensar más rápido, actuar más rápido, hacer más en menos tiempo. Pero hay un problema en eso, no puedes dirigir algo que estás persiguiendo. Cuanto más rápido corre tu mente, menos control tienes sobre ella. Te arrastra, dicta tu estado, condiciona tu enfoque. Y cuanto más intentas alcanzarla, más refuerzas esa velocidad como si fuera lo normal. Aquí es donde empieza a notarse una diferencia real, no en cuanto haces, sino en cómo comienzas. Los estoicos entendían que el control no surge al igualar la velocidad del pensamiento, sino al salir de ese impulso. No se lanzaban directamente a una cadena de ideas al despertar. No permitían que la mente corriera sin dirección desde el primer instante. En cambio, reducían el ritmo de forma deliberada, incluso cuando todo alrededor empujaba hacia la urgencia. No se trata de moverse más lento físicamente, sino de darle a la mente el espacio necesario para asentarse antes de exigirle rendimiento. Un pensamiento a la vez. Una respiración a la vez. No porque no tuvieran responsabilidades, sino porque comprendían algo que muchos pasan por alto. Una mente en calma percibe con claridad, mientras que una mente acelerada solo reacciona. Cuando todo se siente urgente, pierdes la capacidad de distinguir lo importante de lo simplemente intenso. Y cuando todo parece importante, nada se gestiona correctamente. Te mueves, sí, pero sin dirección. Actúas, pero sin claridad. Reducir la velocidad rompe ese ciclo. Al hacerlo, creas espacio entre los pensamientos. Un espacio donde puedes observar en lugar de reaccionar, donde puedes decidir en lugar de seguir automáticamente. Y dentro de ese espacio, algo cambia. Tu respiración se regula, tu cuerpo se relaja, tu atención deja de dispersarse y empieza a enfocarse. Ya no estás siendo arrastrado por tus pensamientos. Estás frente a ellos, viéndolos con distancia, eligiendo cómo responder. Eso es control. Y no proviene de hacer más, sino de hacer menos, pero con intención. Como escribió Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y ese desperdicio no ocurre solo en grandes decisiones o distracciones evidentes, sino en momentos como estos, cuando tu mente se pierde en posibilidades en lugar de centrarse en lo que realmente está frente a ti, cuando gastas energía reaccionando a futuros imaginados en vez de dirigir tu atención al presente. Por eso, en lugar de preguntarte únicamente qué tienes que hacer hoy, hay una cuestión más profunda que deberías considerar. ¿Por qué tu mente siente la necesidad de apresurarse? Esa velocidad no surge al azar. Viene de algún lugar, presión, expectativas, hábitos, inquietud interna.
Algo está empujando tus pensamientos a moverse más rápido de lo necesario. Y hasta que no reconozcas ese origen, seguirás intentando controlar la velocidad sin comprender la causa. Pero en el momento en que lo notas, puedes intervenir. No obligándote a dejar de pensar, sino reduciendo el ritmo de tu atención. Permitiendo que un pensamiento termine antes de pasar al siguiente. Dejando que una respiración se complete antes de iniciar otra. Al principio puede sentirse extraño, porque estás acostumbrado al movimiento constante, a la estimulación continua. Pero es justamente en esa quietud donde empieza a surgir la claridad. Un pensamiento lleva a varios, no porque lo hayas decidido conscientemente, sino porque tu mente crea conexiones automáticamente. Relaciona ideas, activa recuerdos, trae experiencias pasadas con la misma carga emocional. Y sin darte cuenta, tu mente se llena. No de dirección ni de claridad, sino de ruido. Y todo esto sucede antes de que el día haya comenzado de verdad. Lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera recuerdas cómo empezó. Puedes sentir el peso, la distracción, la falta de enfoque, pero no puedes rastrear el origen. Así funciona el ruido, no necesita un inicio claro para dominar, solo necesita espacio. Y cuando lo obtiene, lo ocupa por completo sin ofrecer nada útil a cambio. Por eso, ese espacio mental en la mañana es más valioso que en cualquier otro momento. Tu mente aún está definiendo su dirección. Todavía no se ha comprometido con un estado. Sigue siendo flexible, abierta, receptiva. Y lo que entra en ese espacio temprano no se queda limitado a ese instante. Se proyecta hacia adelante. Influye en cómo hablas, cómo escuchas, cómo decides, cómo reaccionas. Se convierte en parte de tu estado base sin que lo elijas conscientemente. Así es como muchas personas atraviesan el día cargando ese ruido. No lo perciben directamente, pero sienten sus efectos. Llegan a conversaciones con la mente dispersa, toman decisiones sin total claridad, viven momentos importantes sin estar completamente presentes. Divididos entre lo que tienen delante y lo que sigue repitiéndose internamente. Y como no es visible, como ocurre dentro, asumen que es normal. Pero no tiene por qué ser así. Los estoicos no intentaban eliminar el ruido por completo. Sabían que los pensamientos siempre aparecerán, que la mente seguirá generando ideas, preocupaciones y posibilidades. Eso forma parte de estar consciente. Lo que hacían diferente era intervenir antes de que ese ruido creciera. No cuando ya era abrumador, sino cuando aún era pequeño y manejable. No lo ignoraban, porque ignorar solo hace que regrese con más fuerza. Lo reconocían con claridad, entendiendo que era simplemente un pensamiento pasajero, no una orden, no una verdad absoluta, no algo que necesitara atención prolongada. Y en cuanto lo identificaban, lo soltaban. No después de analizarlo en exceso, no después de permitir que se expandiera, sino en el mismo momento en que aparecía. Porque cada segundo que pasas alimentando un pensamiento innecesario es un segundo en el que le das fuerza. Aquí hay algo fundamental que suele pasarse por alto. No es el pensamiento en sí lo que genera el problema, sino la atención que le das. La atención actúa como combustible. Convierte algo pequeño en algo persistente. Le da energía, espacio, importancia. Y una vez que lo tiene, se vuelve más difícil de soltar. No porque sea fuerte por naturaleza, sino porque tú lo fortaleciste. Como también enseñaba Marco Aurelio, si algo externo te perturba, no es por ese hecho en sí, sino por la interpretación que haces de él. Y esa interpretación comienza dentro de ti, en la cantidad de atención que decides darle a algo que quizás no lo merece. Por eso, reducir el ruido no significa reprimir pensamientos ni fingir que no existen. Significa no invertir en ellos. Detectar cuando algo no aporta claridad, cuando no te acerca a ninguna dirección útil, y decidir no dedicarle más tiempo del necesario. Esa decisión, tomada temprano, cambia todo, porque cuando eliminas el ruido antes de que se multiplique, proteges algo mucho más valioso, la claridad. Y cuando el día comienza y los pensamientos empiezan a surgir, hay una decisión silenciosa que se repite una y otra vez. No es algo llamativo ni evidente, pero sí profundamente determinante.
Un pensamiento aparece y, en lugar de seguirlo de manera automática, haces una pausa, apenas un instante, lo suficiente para observarlo con claridad. Y en ese breve espacio decides, ¿esto realmente merece mi atención o es algo que nunca debió quedarse? Incluso cuando logras reducir el ruido, cuando aprendes a filtrar lo que entra en tu mente y a detener patrones innecesarios, todavía existe algo más profundo que influye en la mayoría de las personas. Y es más difícil de detectar porque no siempre parece algo que puedas dirigir, las emociones. No las intensas y evidentes, sino las más sutiles, esas que permanecen en segundo plano casi sin ser notadas. Esa ligera pesadez al despertar, una inquietud silenciosa sin causa clara, una falta de energía que hace que todo parezca un poco más difícil de lo normal. No exigen atención directa, pero influyen en todo. Y la mayoría no las cuestiona. Las acepta como si fueran una verdad, como si definieran automáticamente cómo se desarrollará el día. Se manifiestan de formas pequeñas, casi automáticas. Si te sientes cansado, reduces el ritmo. Si hay tensión, dudas. Si no te sientes listo, pospones. Estas respuestas parecen lógicas porque coinciden con lo que experimentas internamente. Pero ¿y si ese estado interno no es preciso? ¿Y si no refleja la realidad, sino que es simplemente una condición temporal? Muchas veces, lo que sientes al despertar es solo el resultado de tu cuerpo ajustándose, de tu mente saliendo del descanso, de procesos químicos que aún se están equilibrando. Parece real, pero no siempre es confiable. Y ahí es donde comienza la diferencia. Porque si tratas cada emoción como una orden, le entregas el control de tus acciones. Permites que decida cómo te mueves, cómo respondes, cuánto esfuerzo aplicas. Y sin darte cuenta, construyes tu día alrededor de algo que nunca estuvo diseñado para liderar. Un estado pasajero se convierte en una fuerza dominante, no porque sea poderoso en sí mismo, sino porque nunca fue cuestionado. Los estoicos abordaban esto de otra manera. No negaban las emociones ni pretendían eliminarlas. Tampoco intentaban reprimirlas por completo. Lo que comprendían era que las emociones son señales, no instrucciones. Aparecen, comunican algo, pero no determinan lo que debe suceder después, a menos que tú lo permitas. Esa distinción lo cambia todo, porque cuando observas una emoción en lugar de reaccionar de inmediato, creas espacio. Te separas de ella, aunque sea ligeramente. Reconoces que es algo temporal, algo que pasa a través de ti, no algo que te define. Y en ese espacio aparece la posibilidad de elegir cómo responder, en lugar de ser arrastrado por lo que sientes. Como enseñaba Epicteto, nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Y ese dominio no consiste en eliminar emociones, sino en no ser controlado por ellas. Sentir algo no significa que debas actuar en función de ello. Esto se vuelve especialmente importante por la mañana, cuando tu estado emocional aún se está formando, cuando todo sigue siendo flexible. Si permites que las emociones lideren en ese momento, no solo influyen en un instante, sino que establecen el tono de todo lo que viene después. Una ligera inquietud puede convertirse en tensión constante. Una sensación leve de pesadez puede transformarse en falta de impulso durante todo el día. No porque esas emociones fueran precisas, sino porque tomaron el control demasiado pronto. Por eso, en lugar de intentar sentirte mejor de inmediato o forzar una actitud positiva, el enfoque cambia hacia algo más sólido, construir estabilidad. Antes de que el día te ponga a prueba, antes de que surjan situaciones que requieran claridad, creas una base interna que no depende de cómo te hayas despertado. Esa estabilidad puede surgir de acciones simples pero intencionales. Permanecer en silencio unos momentos, observar tus pensamientos sin reaccionar, regular tu respiración para equilibrar tu sistema, definir con claridad cómo quieres presentarte ante el día antes de que cualquier influencia externa intervenga. No son técnicas complejas, pero cumplen una función esencial, te anclan. No en la perfección, sino en la firmeza. Y esa firmeza transforma la manera en que atraviesas el resto del día. Porque cuando algo no sale como esperabas, cuando surge lo inesperado, no partes desde cero. No reaccionas desde la inestabilidad. Respondes desde una base que ya construiste.
Eso no significa que no sientas nada o que los desafíos no te afecten, sino que no te derrumbas ante ellos. Te adaptas. Esa es la diferencia. La mayoría de las personas espera a ver cómo se siente antes de decidir cómo actuar. Deja que su estado interno determine su comportamiento externo. Y como ese estado cambia constantemente, sus acciones se vuelven inconsistentes. Un día avanzan, otro día se detienen. No porque la realidad haya cambiado de forma significativa, sino porque sus emociones lo hicieron. Pero cuando construyes estabilidad primero, la dirección se mantiene, incluso cuando las sensaciones fluctúan. Actúas desde la intención, no desde la emoción. Y con el tiempo, eso transforma la relación que tienes con tu mundo interno. Dejas de temerlo, de depender de él, y comienzas a verlo como lo que realmente es, algo que cambia, algo que se mueve, algo que no necesita controlarte. Así, en lugar de preguntarte cómo te sientes al despertar, sostienes una pregunta mucho más útil. ¿En qué estado necesitas estar hoy? Esa pregunta cambia completamente el enfoque. Te lleva de observar a crear, de reaccionar a construir. Te devuelve la responsabilidad, no como una carga, sino como una dirección clara. Y cuando tienes esa dirección, puedes empezar a avanzar hacia ella de manera progresiva, sin prisa, sin forzar el proceso. Alineas tus pensamientos, tu respiración y tu enfoque con ese estado elegido. Y al hacerlo, esa sensación inicial que parecía tan importante comienza a perder fuerza. Se desplaza al fondo. No porque haya desaparecido, sino porque ya no tiene el control. Ahí es donde comienza la verdadera consistencia. No en eliminar lo que sientes, sino en no ser guiado por ello. No en alcanzar un estado perfecto, sino en ser lo suficientemente estable como para avanzar sin depender de las circunstancias. Y mientras la mañana avanza y esas emociones sutiles empiezan a aparecer, surge otro momento clave. Un instante en el que puedes detenerte y cambiar tu enfoque. No para ignorar lo que sientes, ni para luchar contra ello, sino para reconocerlo sin entregarle autoridad. Porque la verdadera cuestión no es cómo te sientes, sino que estás dispuesto a construir a partir de ese momento. Y aquí es donde la mayoría comete otro error silencioso. Intenta cambiarlo todo de una sola vez. Despiertan con la intención de ser más disciplinados, más enfocados, más claros, más constantes, y tratan de sostener todas esas mejoras al mismo tiempo. Intentan controlar cada pensamiento, aumentar su motivación, estructurar cada minuto, hacer más esfuerzo desde el inicio. Suena bien, parece avance, pero es exactamente ahí donde vuelven a perder el control. No porque no estén haciendo nada, sino porque están intentando hacer demasiado al mismo tiempo. La mente no responde bien a la sobrecarga, incluso cuando esa sobrecarga parece positiva. No se organiza bajo presión excesiva. Se fragmenta. Se dispersa. Intenta sostener demasiadas cosas sin comprometerse realmente con ninguna. Y el problema es que la mente no necesita más cantidad, necesita dirección. No necesita múltiples ideas compitiendo por atención, ni una lista interminable de expectativas que generan presión antes de que el día comience. Necesita algo mucho más simple, una sola idea clara. Un punto de apoyo. Algo lo suficientemente sencillo como para recordarlo, pero lo bastante firme como para influir en todo lo demás. Aquí es donde muchos subestiman el poder de lo simple. Creen que más esfuerzo significa más control, cuando en realidad es la claridad la que genera control. Y la claridad aparece cuando reduces, no cuando acumulas. Un solo pensamiento puede ser suficiente, no porque resuelva todo, sino porque organiza todo a su alrededor. Los estoicos comprendían esto profundamente. No intentaban gestionar cada pensamiento ni controlar cada emoción. Tampoco buscaban anticipar cada resultado posible. En cambio, elegían un principio, una idea central que guiara sus acciones, y permitían que todo lo demás se alineara en torno a ella. Esa elección creaba consistencia, daba estructura a su mente sin saturarla. Y ese pensamiento no tiene que ser complejo. De hecho, cuanto más simple, más efectivo. Puede ser algo como mantener la calma, terminar lo que empiezas, sostener el enfoque sin importar lo que ocurra.
No importa la frase exacta, lo importante es que tenga peso para ti, que puedas volver a ella cuando tu atención comience a dispersarse. Porque en el momento en que eliges ese pensamiento, estás haciendo algo que la mayoría nunca hace. Estás decidiendo quién vas a ser antes de que el día lo haga por ti. Y esa decisión tiene más impacto del que parece. Sin ella, tu mente deriva. Reacciona a lo que aparece frente a ti. Se ajusta constantemente a circunstancias, emociones, distracciones. Un momento estás enfocado, al siguiente no, un momento te sientes seguro, al siguiente dudas. No porque la realidad haya cambiado, sino porque no hay nada que mantenga tu dirección estable. Pero cuando eliges ese punto de referencia, algo cambia. Ya no reaccionas de la misma forma a todo. Empiezas a filtrar tus acciones con intención. Las distracciones pierden fuerza porque tienes a dónde regresar. La duda aparece, pero no domina, porque ya existe una dirección definida. Como escribió Séneca, si alguien no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le resulta favorable. Y eso también aplica a tu mente. Si no tiene dirección, cualquier pensamiento, emoción o distracción puede desviarte. Pero cuando esa dirección está clara, todo lo demás se vuelve más manejable. No desaparece, pero deja de controlarte. Y ahí es donde la repetición se vuelve clave. No como algo mecánico ni forzado, sino como una forma de reforzar lo que elegiste. Vuelves a ese pensamiento a lo largo de la mañana, no porque lo hayas olvidado, sino porque lo estás consolidando. Lo llevas más profundo, lo transformas de una idea en una convicción, y de una convicción en una acción natural. Al principio requiere esfuerzo. Tienes que recordarlo, regresar a él, reajustarte cuando te desvías. Pero con el tiempo, se vuelve automático. Aparece por sí solo en los momentos en que lo necesitas. Se convierte en parte de tu forma de pensar. Y cuando eso ocurre, tus decisiones cambian. Dejas de dudar tanto, porque no partes desde la incertidumbre. Actúas desde algo que ya está definido. Las distracciones pierden intensidad porque no coinciden con la dirección que elegiste. La duda sigue apareciendo, pero ocupa menos espacio porque no encaja con la identidad que estás construyendo. Ese es el nivel más profundo que muchos no alcanzan a ver. Esto no se trata solo de pensar diferente por un día. Se trata de moldear quién eres con el tiempo. Porque los pensamientos que repites constantemente no solo influyen en lo que haces, definen cómo te ves a ti mismo. Y cómo te ves determina cómo actúas. Por eso, en lugar de intentar cambiar todo de golpe, en lugar de añadir más presión o complejidad, el enfoque se vuelve más directo. Eliges un pensamiento, lo sostienes, regresas a él cada vez que te dispersas, y permites que guíe tus acciones de manera constante. Cuando todo está disperso, el progreso se siente aleatorio. Pero cuando todo se alinea, incluso las acciones pequeñas comienzan a construir en la misma dirección. Y a medida que el día comienza y tu mente empieza a activarse, aparece un momento clave donde puedes definir esa dirección. No con planes complicados ni con listas interminables, sino con una sola idea que estés dispuesto a sostener. A partir de ahí, todo empieza a organizarse en torno a ella. Y entonces surge una pregunta simple, pero decisiva. ¿Cuál es el pensamiento sobre el que estás construyendo tu día? Ahora imagina esto. Existe un límite en tu mañana, no impuesto por otros, sino definido por ti. Un punto en el tiempo que separa lo que es tuyo de lo que el mundo empezará a exigirte. Antes de ese momento, tu mente sigue siendo flexible, tu atención aún no ha sido tomada, tu estado interno no ha sido moldeado por el exterior. Pero una vez que cruzas esa línea, todo cambia. Aparecen mensajes, responsabilidades, conversaciones, demandas. El mundo empieza a tirar de ti, estés preparado o no, y la mayoría de las personas nunca define ese límite. Por eso su mañana se diluye. Un minuto se convierte en 10, 10 en 30. Permanecen en la cama más tiempo del que deberían, se distraen, piensan sin dirección, posponen sin darse cuenta. Se dicen que luego se enfocarán, que más tarde encontrarán claridad. Pero ese luego casi nunca llega como lo imaginaban. Porque cuando el día ya está en marcha, no se detiene para esperarte. Continúa. Y tú entras en él con el estado en el que te encuentres,
que rara vez es intencional. Sin un límite claro, no te preparas, reaccionas. No decides, te adaptas. No lideras tu día, sigues lo que primero capta tu atención. No es falta de disciplina, es falta de un momento definido donde esa disciplina debía aparecer. Los estoicos no dependían de la motivación para resolver esto. Sabían que es inestable, que cambia, que desaparece. En lugar de confiar en ella, creaban una estructura interna, un punto no negociable. Un momento en el que lo importante debía hacerse. No se trataba de perfección ni de alcanzar un estado ideal, sino de alineación. Asegurarse de que, antes de que el mundo exigiera algo, ya habían atendido lo que estaba bajo su control. Su mente estaba lo suficientemente clara, sus emociones lo suficientemente estables, su dirección definida. No perfecta, no completa, pero sí preparada. Y esa preparación marca la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que dirige. Porque una vez que cruzas esa línea, ya estás en movimiento. Ya estás respondiendo, decidiendo, actuando. Y si no tomaste el control antes, tendrás que intentar construirlo mientras todo se mueve a tu alrededor, lo cual siempre es más difícil. Como recordaba Marco Aurelio, podrías dejar la vida en cualquier momento, y esa conciencia no es para generar presión, sino claridad. Te recuerda que el tiempo, especialmente en la mañana, es limitado. Y lo que haces con él influye en todo lo que sigue. Cuando defines ese límite, algo cambia dentro de ti. Dejas de negociar contigo mismo. Dejas de decir solo un poco más o lo haré después. Entiendes que ese espacio tiene valor, que no es infinito, que tiene un propósito. Y a partir de ahí, tus acciones se vuelven más intencionales. Utilizas el tiempo en lugar de perderte en él. Te levantas y haces lo que corresponde. Calmas tu mente antes de que se acelere. Eliminas lo innecesario. Estabilizas lo incierto. Defines la dirección que llevarás durante el día. No porque tengas ganas, sino porque has decidido que es importante. Y cuando haces esto de forma constante, algo empieza a transformarse. Dejas de entrar en el día reaccionando. Dejas de sentir que siempre estás alcanzando el ritmo. Empiezas desde un lugar de control. No perfecto, no terminado, pero suficientemente sólido como para sostener lo que venga. Cuando surge lo inesperado, no te desestabiliza con la misma facilidad. Cuando aparece la presión, no te sobrepasa tan rápido. Cuando surgen distracciones, no te desvían con tanta fuerza. No se trata de eliminar los desafíos, sino de no enfrentarlos sin preparación. Y esa preparación no requiere horas ni complejidad. Requiere una línea. Un momento claro donde decides que, antes de ese punto, tomas control de lo que es tuyo. Porque sin esa línea, todo se vuelve opcional. Y lo opcional es fácil de posponer, de ignorar, de dejar para después. Pero cuando existe un límite, aparece la claridad. No hay negociación, solo acción. Con el tiempo, esto se convierte en parte de cómo funcionas. No esperas a sentirte listo, te aseguras de estarlo. Así que cuando ese momento se acerca cada mañana, cuando el tiempo avanza hacia el punto en el que el mundo comenzará a exigirte, hay una decisión que no puede aplazarse. No después, no más tarde, en ese instante. Porque todo lo que viene después se construye sobre lo que hiciste antes. Entonces, la pregunta es directa. ¿Qué ocurre si no tomas el control antes de que el mundo lo haga por ti? La forma en que comienzas tu día moldea silenciosamente la forma en que vives tu vida. No en grandes gestos, sino en decisiones pequeñas, pensamientos constantes, momentos en los que eliges dirigir o ser arrastrado. Y con el tiempo, esos momentos terminan definiéndote. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo controlo mi mente antes que el mundo.